El asfalto es la base de la civilización. En una ciudad como la de México, cubrir los 10.200 kilómetros de la metrópoli más grande del mundo, con una mezcla de piedra volcánica y derivados del petróleo, es una tarea de titanes. Hoy en ¿Sabes cómo se hace? El asfalto, el suelo de la civilización. Lo que conocemos comúnmente como asfalto o pavimento, símbolo de lo urbano, es en realidad una mezcla de dos elementos de la naturaleza, que unen sus fuerzas para resistir el tránsito de los vehículos automotores. El pavimento o mezcla asfáltica es una composición de piedra volcánica basáltica y AC20, un derivado del petróleo conocido comúnmente como chapopote. El proceso para desarrollar la mezcla asfáltica es una tarea minuciosa y ruda. Arrancar al cinturón montañoso que rodea la ciudad del material pétreo o piedra basáltica para conformar el 70% de la mezcla asfáltica es una operación complicada pero constante. Para extraer más de 2.500 toneladas de piedra basáltica requiere de explosivos de alto poder. El ejército del país supervisa las acciones, aunque es la planta de asfalto la única institución autorizada para explotar esta porción que en épocas remotas fue un volcán activo. Para detonar la ladera de la montaña, deben hacerse pequeñas excavaciones a 9 metros de profundidad y colocar en ellas cargas de explosivo plástico que reaccionan con materiales químicos y una mecha como detonante. El ingeniero Hansen se levanta al amanecer. Hacia las 8 de la mañana debe estar en la planta de Parres, a las afueras de la ciudad. Debe dirigir las acciones de la detonación. ¿Qué tal? Soy Carlos Hansen, jefe de la Unidad Departamental de Materiales Pétreos de la planta de asfalto del Gobierno del Distrito Federal. Estamos en la planta productora de triturados basálticos Parres. Esta planta data de 1992, que fue cuando empezó a hacerse el primer trabajo de explotación aquí. De este lugar obtenemos nosotros la piedra, materia prima necesaria para la producción de mezcla asfáltica, con la cual se hace los trabajos de encarpetamiento, bacheo y demás reparaciones a las distintas vialidades de la Ciudad de México. Vencer a la montaña requiere de experiencia y pericia. Extraer de sus entrañas cerca de 2.500 toneladas de piedra representa un reto y una satisfacción. El proceso comienza al realizarse perforaciones de 9 metros de profundidad en la falda de la montaña, con barrenos de alta capacidad. 23 de ellos bastarán para desgarrar la falda del cerro. A escasos centímetros del despeñadero de 200 metros de altura, un par de trabajadores colocan los cartuchos de explosivo plástico que se conservan en forma de gel o emulsión. Aunque estos no representan ningún peligro en su manejo, el personal del ingeniero Hansen trabaja de manera ordenada y precisa para colocarlos. Ha sido arduo el trabajo de barrenado y colocación, pero los cartuchos no estallarán hasta reaccionar con óxido de amonio, conocido en la industria como ANFO. El ANFO es un agente a base de nitrato de amonio que se mezcla con combustibles como el diésel o el querosene, líquidos que deben mantenerse en un porcentaje del 3 al 10% con respecto a los agentes explosivos. En el interior de la montaña, el ANFO producirá gran cantidad de gases a alta temperatura y detonará el explosivo plástico. El objetivo es fracturar la piedra y provocar el desgajamiento de la ladera. Los agujeros donde se colocan los cartuchos deben tener 3 pulgadas de diámetro. Posteriormente, se cubren con rocas para realizar el efecto tapón. Para penetrar la superficie rocosa, es necesario una barrenadora industrial que percute el suelo con puntas de 2.2 metros de profundidad.
El material explosivo es de alta intensidad y están conectados en línea, con una diferencia en la detonación de unos cuantos milisegundos, mediante iniciadores no eléctricos. El resultado es una explosión en cadena que arranca a la montaña la piedra basáltica que por milenios ha guardado en su interior, en la franja montañosa conocida como Cinturón de Fuego. La detonación ha sido todo un éxito. Enormes palas mecánicas y bulldozers de 7 metros de alto recolectan el material que ha sido extirpado para llenar los camiones que llevarán la piedra a las plantas de trituración. Una vez que se efectúa la voladura, toda la piedra es rezagada, que es sacada de su lugar, cargada en camiones fuera de carretera como este. La capacidad de carga, la capacidad del bote que nosotros estamos utilizando de este cargador frontal es de 21 toneladas por cada cucharonazo. Este camión es, bueno, en total, porque son como 7 toneladas aproximadamente lo que se carga por cada uno de los botazos. Y una vez que está cargado, el operador del cargador frontal le avisa al operador del camión de fuera de carretera que ya está lleno y inicia entonces su camino hacia el conjunto de trituración. El principal complejo de trituración, que se ubica dentro de la ciudad, está listo para recibir la piedra basáltica. Un equipo de 300 trabajadores, distribuidos en 3 turnos, trabajan arduamente para integrar la mezcla asfáltica que cubrirán calles y avenidas. Nos encontramos en el almacén de piedra de la planta de asfalto de Coyoacán, de la planta Coyoacán. En este lugar recibimos toda la piedra proveniente de la planta de Parres, que es transportada por medio de camiones, góndolas o tortons. Esta piedra se vacía aquí, se rezaga y se carga por medio de un cargador frontal o una retroexcavadora a los diferentes camiones fuera de carretera con los cuales alimentamos nosotros nuestro conjunto de trituración. Tenemos nosotros 3 camiones, uno de capacidad de 35, 30 y 16 toneladas, con lo cual nosotros transportamos la piedra de este lugar hacia el conjunto. En este lugar trabajan 2 personas, que es el operador del equipo de carga y el operador del camión fuera de carretera, que es el que lleva el material. El material pétreo que se ha arrancado a la montaña se acumula en depósitos de hasta 20 metros de alto. Un regimiento de camiones abastecen a estas colosales bodegas. Los camiones recorren los sinuosos y altos caminos de la planta de asfalto, hacia las máquinas que trituran las colosales piedras, hasta reducirlas a fragmentos de 1 pulgada de diámetro o tan finas como el polvo. Triturar el material pétreo es una labor extraordinaria. La capacidad de las plantas trituradoras es de alrededor de 200 toneladas por hora. El camión vacía su contenido en un depósito, cuyo fondo posee una enorme olla de metal que actúa como un mortero que aplasta la roca rompiéndola en pedazos. A este mortero se le conoce como quebradora de quijadas. A través de bandas, estos fragmentos pasan a una criba, que es un cajón con mallas que vibra para seleccionar el tamaño ideal requerido para realizar la mezcla asfáltica. Las piedras que no alcanzan el tamaño requerido son llevadas por otra banda a una quebradora secundaria, que las mastica más finamente. Otra criba con 2 mallas en el fondo hace una segunda selección, y una tercera une los 2 grupos de material pétreo que deben cumplir con el tamaño adecuado. Las 2 selecciones vuelven a la criba original que hace una clasificación final, cuyo resultado es llevado a un centro de recolección de material pétreo listo para ser mezclado con el AC20.
Este agregado pétreo debe medir desde 3/4 de pulgada hasta 0, es decir, hasta polvo. Triturar la roca debe aportar piedras de tamaño exacto, para que el proceso no se detenga. Para ello, se designa a personal especializado para limpiar las bandas de cualquier material orgánico o metálico que impida realizar con efectividad la mezcla. Bueno, nos encontramos en la planta productora de mezclas asfálticas número 8 y aquí es donde inicia todo nuestro proceso para la fabricación de mezclas asfálticas, en la cual interviene el agregado pétreo que tenemos allá arriba y el cual es alimentado por medio de ese cargador frontal para que nosotros podamos almacenarlo en nuestras tolvas y empezar a producir mezcla asfáltica. Las bandas que llevan el material pétreo operan desde una consola de controles computarizados. Estas deben alimentar a las tolvas a razón de 150 toneladas por hora. Estas 4 tolvas descargan a una gran banda que conduce el material pétreo a una criba general, que separa de forma definitiva los tamaños que serán llevados al tambor secador. El tambor secador opera a 160 grados centígrados y en algunas ocasiones a 170 grados, dependiendo de la humedad del material pétreo. Una lluvia esporádica o una estación del año fría complica las cosas. Si esto sucede, la planta se ve obligada a incrementar su capacidad de operación para secar las miles de toneladas de piedra basáltica húmedas procedentes de la cantera volcánica o de los depósitos. Afortunadamente, el gas natural que llega por medio de ductos responde a un suministro permanente para hacerle frente a cualquier contingencia. La operación de esta planta, con base en este combustible, la hace ecológicamente sana. Antes del 2004, la totalidad de la maquinaria operaba con diésel. Hoy, tanto los gases emitidos por el AC-20 como los polvos, producto de la trituración de las piedras volcánicas y los de la mezcla final, están dentro de la norma internacional de cuidado ambiental. El tambor secador recolecta los polvos que se desprenden de la piedra que seca y solo expulsa vapor de agua a la atmósfera, sin que se ocasione ninguna afectación ecológica. Tanto el quemador como el colector son operados por computadora, desde la cabina de mando. Pero secar la piedra solo constituye la mitad del proceso para crear la mezcla asfáltica. La otra parte la establece el AC-20, mejor conocido como chapopote, el cual se mezcla en una proporción del 7%. Popularmente, el chapopote es sinónimo de asfalto, pero esto es inexacto, pues el asfalto natural, que suele formarse en pozos o lagos que emanan hacia la superficie de la tierra y que desde la antigüedad sirvieron para construir caminos y edificios, casi no se explota. Es mucho más barato mezclar la piedra volcánica y el AC-20 de origen industrial. El AC-20 que se usa en la planta de asfalto proviene principalmente de las enormes refinerías de Salamanca y Tula, pero el más puro proviene de Ciudad Madero, Tamaulipas, en la costa del Golfo de México. El AC-20 debe mantenerse a una temperatura de 135 grados centígrados. A temperatura ambiente, el chapopote se gelatiniza y no puede manipularse. Para mantenerlo a altas temperaturas, los enormes contenedores de la planta de asfalto albergan en su interior serpentines, ductos de aceite térmico de origen mineral, que mantienen caliente el líquido por el fenómeno físico llamado convección, que es la transferencia de calor entre líquidos por cercanía. Los 3 contenedores de AC-20 tienen una capacidad de almacenamiento de 100.000 litros, así como de alimentar a través de tuberías especializadas el tanque receptor, el cual a su vez alimentará el tambor mezclador. La fusión de los dos materiales con los cuales se produce el asfalto, el AC-20 y la piedra basáltica, se produce a una temperatura de 150 grados centígrados. Un supervisor checa de forma manual la temperatura de la mezcla, que debe estar dentro de la norma, antes de que ésta sea enviada por un elevador de rastras de 20 metros de alto hacia las colosales tolvas que almacenan la mezcla asfáltica final.
Tanto el elevador de rastras como las compuertas de los silos, con capacidad de 150 toneladas cada uno, son controlados desde la cabina computarizada. Pero es el encargado de la producción quien controla el tráfico de los camiones recolectores, que recibirán en sus cajas cerca de 40 toneladas de mezcla asfáltica, lista para ser distribuida a las vías primarias, secundarias o terciarias de la ciudad. Por lo que los contenedores, que mantienen la mezcla asfáltica a 150 grados centígrados, serán operados manualmente para evitar cualquier incidente. El humo azul que genera la mezcla al ser depositada en los camiones es ingresado nuevamente al proceso de producción, mediante ductos especializados. Esto garantiza que el producto no se desperdicie y se mantenga un control férreo de las emisiones de polvos y gases. Producir mezcla asfáltica requiere de un estricto control de calidad para garantizar la resistencia de la composición con respecto al peso de los vehículos automotores y su consistencia ante las inclemencias del tiempo. Las pruebas de materiales que se usarán en la producción diaria de asfalto deben pasar por un laboratorio. Aquí en el laboratorio de control de calidad es donde nos encargamos de verificar la calidad de los insumos que vamos a utilizar para nuestro producto, que es la mezcla asfáltica. Los insumos que necesitamos o materia prima es material triturado pétreo, que es de origen volcánico, en este caso es basalto de tipo andesítico, asfalto AC20, lo que comúnmente conocemos como chapopote, para la conjunción de ambos a través de calor nos genera la mezcla asfáltica, que es el producto que elaboramos aquí en esta planta. La importancia del laboratorio en el funcionamiento de la planta es crucial. Este determina la cantidad de calor que debe inyectarse al tambor secador con base a pruebas de determinación de porcentaje de humedad del triturado pétreo. En el laboratorio también se hace un muestreo de la resistencia térmica que tiene el AC20 o chapopote para determinar su grado de viscosidad y la temperatura exacta a la que debe mezclarse con el triturado pétreo. El laboratorio determina el grado de resistencia del AC20 mediante la prueba de punto de inflamación, que es aquella en la que se detectan gases a temperaturas menores de 145 grados centígrados en el AC20. 5 grados menos de la temperatura normal de la mezcla asfáltica, con el objetivo de prevenir cualquier riesgo de flama o posible explosión dentro de las máquinas. El riesgo aparece cuando el AC20, que se almacena en los contenedores, llega mezclado con algún hidrocarburo flamable como el diésel o la gasolina. Es por ello que al llegar cada suministro, las pruebas de laboratorio se tornan muy estrictas. Y es que aunque el AC20 es altamente flamable, por sí mismo jamás estalla a una temperatura de 150 grados centígrados, que es a la que se mantiene la mezcla asfáltica. Sus gases aparecen hasta un punto de inflamación de 200 grados centígrados. Evitar cualquier riesgo es responsabilidad del laboratorio de pruebas. Aunque la planta de asfalto fabrica normalmente la mezcla llamada tipo denso de 3/4 a temperatura templada, también produce en ciertos casos otros dos tipos, las llamadas mezclas en caliente y en frío. La mezcla caliente se mezcla entre los 150 a 160 grados centígrados. Esta sirve para aplicarse a cualquier tipo de vialidad. La mezcla templada se elabora a 125 grados centígrados y también sirve para vialidades comunes, solo que esta genera menores gases de tipo invernadero y es más manejable. La mezcla en frío sirve para el bacheo o para encarpetar estacionamientos o calles cortas, donde el tránsito no es pesado. Esta mezcla se elabora a 60 grados centígrados. La capacidad de producción de la planta de asfalto varía de 1.500 a 4.000 toneladas por día, a razón de 300 toneladas por hora. Pero esta puede incrementarse si se requiere de satisfacer un pedido especial por parte del gobierno central o algún comprador privado. 3 turnos de 8 horas diarias se complementan para darle a la ciudad los caminos en los que transitan millones de vehículos todos los días. Vías donde la mezcla asfáltica soporta el paso de tráilers de hasta 8.2 toneladas. O vías tan rápidas donde se requiere de una mezcla de media pulgada,
o de polvo tan fino como el talco. Así, día y noche, la planta de asfalto trabaja para proporcionar el suelo sobre el que se mueve la gran urbe. En los objetos de uso cotidiano se encierra un secreto. Lo importante es saber cómo se hace.